Iniciamos entonces al ingresar al programa, nosotros nos vamos a encontrar con la pantalla de inicio. En esta pantalla, pues solo deseo destacar dos aspectos. Número uno, las plantillas. Y número dos, los archivos que recientemente hemos estado trabajando, que van a aparecer en la parte de abajo. Bueno, los archivos recientes pues van a ir apareciendo conforme nosotros cada vez vayamos utilizando más el programa y vamos realizando diferentes archivos o diferentes ejercicios. Podemos darle clic por acá donde dice más plantillas y nos van a aparecer una serie de plantillas. Acá dice sencillo en pulgadas, sencillo en metros, arquitectura en pulgadas, arquitectura en milímetros, arquitectura en centímetros, arquitectura en metros. Nos van apareciendo varias unidades de medida. En este caso, la unidad de medida que nosotros vamos a estar utilizando es metros. Entonces vamos a seleccionar las plantillas que estén dadas en metros. En este caso yo deseo una plantilla limpia, sin ningún fondo, sin nada que pueda tener llame archivo, sino que se encuentre en un espacio completamente vacío. Por lo tanto, voy a escoger esta que dice vista de planta en metros. Voy a seleccionarla entonces y voy a darle clic para ingresar. En este caso, pues podemos observar que no hay nada. Sí, solo hay una pantalla en blanco que nos muestra dos líneas, una línea de color verde y una línea de color roja. Nosotros lo vamos a nombrar de acuerdo a la dimensión que vamos a estar utilizando. ¿A qué me refiero con dimensión? Tenemos objetos en tres dimensiones acá. Las tres dimensiones básicas son ancho, profundidad y altura. O así las voy a nombrar yo. La línea roja en nuestro caso va a ser una línea de ancho y la línea verde va a ser una línea de profundidad. ¿Qué son las dos líneas? Aquí tenemos una vista en planta. Dice que es una vista en planta. Es un objeto visto desde arriba. Entonces, para que nosotros podamos observar de alguna forma todas las herramientas que vamos a utilizar, vamos a tener que poder observarlas. En este caso nos encontramos con el menú principal, donde podemos observar todas las opciones que nosotros podemos utilizar. Tenemos archivo, edición, ver, cámara, dibujo, herramientas, ventana, extensiones, ayuda. Para iniciar, vamos a utilizar en nuestra barra de menú lo que es la opción ver. Vamos a dar clic. Ahí en ver nos va a aparecer en la primera opción lo que dice barra de herramientas. Si le damos clic, nos va a habilitar esta pequeña ventana y vamos a seleccionar aquellos elementos que nosotros necesitamos para trabajar dentro del programa en sí. En este caso, cuando yo le vaya dando clic a cada uno de los elementos que yo deseo utilizar, van a empezar a aparecer esas herramientas ya en mi pantalla para que yo las pueda utilizar. Y los que vamos a utilizar primero va a ser el conjunto de herramientas grande. En este aparecen casi todas las herramientas básicas que nosotros necesitamos para realizar un dibujo dentro del programa. Luego vamos a bajar y vamos a encontrar otros, por ejemplo, el de estilos. Esto pues es a mi gusto y todos los que dibujan dentro de este programa pueden tener sus gustos en las herramientas que van a utilizar o no solo sus gustos, sino según las necesidades que pueda tener el dibujo. También voy a utilizar la de sección y de vistas. En este caso podemos utilizar también lo que es el de medidas. Si nos damos cuenta, al dar clic en medidas nos aparece aquí el título de medidas. Esto está en la parte de abajo. Aparece lo que es medidas y aquí nos van a ir apareciendo las medidas. Sin necesidad que eso aparezca, yo siempre voy a tener las medidas en lo que es el lado inferior derecho. Si yo activo medidas, se va a quitar ese y ahora ya no va a estar del lado inferior derecho, sino que se va a activar del lado inferior izquierdo. ¿Qué es lo que va a aparecer ahí? Todas las medidas que nosotros le vayamos a dar a nuestros dibujos, por lo que es importante que nosotros sepamos que vamos a realizar dibujos con medidas. Entonces, yo considero que con estas herramientas por el inicio vamos a poder trabajar tranquilamente. Vamos a funcionar bastante bien, casi creando cualquier objeto básico.
cualquier objeto básico. Obviamente hay dibujos que van a requerir mayor complejidad y que de alguna forma van a ser también necesarias otras herramientas. Entonces, primero, pues vamos a tener esta parte, dos herramientas. La primera, orbitar. Y la segunda, que va a ser desplazar, presionando la herramienta. Miren, ya aparece ahora esta. Y al momento de que nosotros presionemos el botón derecho de nuestro mouse, esta va a permitirnos ahora observar un tercer eje. Ya no solo el verde y el rojo, sino que vamos a observar un eje azul. Yo les había mencionado el eje rojo, en mi caso le voy a llamar ancho, al eje verde le voy a dar el nombre de profundidad y al eje de color azul el nombre de altura, ¿sí? Por lo regular lo vamos a llamar también eje rojo, eje verde, eje azul. Eso es lo que podemos observar por acá. Al dar clic nosotros vamos a estar rotando únicamente, vea, o moviendo únicamente el eje rojo y el eje verde. Si yo quiero mover el eje azul, ahora me vengo a la segunda herramienta que es desplazar. Y en desplazar, mire, ahora sí estoy moviendo mi eje azul. Si lo dejo aquí mi eje azul y regreso a orbitar, vea cómo el eje azul no se mueve, sino que se mueve únicamente el eje verde y el eje rojo. Obviamente, ya en diferentes puntos de vista, el eje azul va a parecer tener cierto desplazamiento, pero no es su movimiento principal. El movimiento principal es el eje rojo y el verde, y acá voy a estar moviendo yo también o desplazando lo que es el eje azul. Repito, eje azul sería altura, el eje verde sería profundidad y el eje rojo sería el ancho. Adicional a eso, pues nosotros podemos observar algunas otras herramientas en nuestra pantalla. En este caso, si nosotros vamos a ventana, aparece nuevamente en la primera opción lo que es la bandeja predeterminada. Si nosotros le damos clic en mostrar bandeja, del lado derecho nos va a aparecer ahora otra serie de opciones que de alguna forma nos va a hacer modificar de manera más precisa lo que van a ser los dibujos que nosotros vamos a estar realizando. Lo podemos tener en vista o lo podemos tener oculto. Si yo presiono en la opción que se encuentra en la parte de arriba de este, ¿sí? Mire, yo puedo provocar que la bandeja predeterminada se oculte. Al quitarme, se oculta y al colocar simplemente el mouse sobre él, pues se puede mostrar. En algunas ocasiones, pues muchas personas les gusta utilizarlo de esta manera. Otras les gusta tenerlo fijo, ¿sí? Si le damos clic nuevamente al botón, lo dejamos fijo y pues yo puedo seguir trabajando teniendo visible esa bandeja. Cada uno es libre de utilizarla como mejor se le haga al momento de trabajar. En mi caso, pues lo voy a quitar. No lo vamos a estar utilizando al inicio. Entonces me voy a dirigir a lo que es cámara. Y en cámara nos dice, bueno, vamos a observarlo dentro del programa de tres maneras, perdón. Proyección paralela, perspectiva y perspectiva de 2 puntos. En este caso, pues yo lo voy a utilizar en una proyección paralela. La proyección paralela lo que va a permitirme es observar trazos paralelos, valga la redundancia en ese caso. ¿Qué quiere decir eso? Todas las líneas que yo dibuje hacia el eje de color rojo van a ser líneas paralelas. Nunca en toda su trayectoria se van a encontrar. Entonces, es importante que nosotros sepamos también algunas definiciones básicas de los tipos de línea. Es importante que nosotros debamos de saber que mientras más utilicemos el programa, de alguna forma va a ser más sencillo el poder entenderlo y el poder conocer varias cosas de las que nosotros vamos a estar trabajando dentro del programa. Podemos empezar hablando de lo que es la herramienta que está acá.
que parece un pequeño lápiz y que es la herramienta línea. Me voy a acercar hacia la herramienta, podemos verla por allí. Herramienta línea, dibuja aristas, líneas, figuras o perfiles. Siempre que yo me coloque sobre una herramienta, me va a aparecer el nombre y una pequeña descripción de lo que éstas hacen. Entonces, si yo quiero dibujar una línea, vea la importancia entonces de conocer eso de que si el eje rojo, que si el eje azul, que si cómo funciona. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro por acá y deseo desplazarme, ya sé que puedo utilizar, en este caso, la herramienta desplazar, mire, lo muevo hacia acá y puedo empezar a dibujar. Ahora vamos acá a lo que es la herramienta de la línea y vamos a dibujar una línea. Si yo, dibujemos 3 líneas, vea, si yo me muevo, mire cómo, observe, perdón, cómo la línea se ve de color negro, pero en determinados puntos se ve de color rojo, se ve de color verde o se ve de color azul. Vea que las líneas, en este caso la línea de color roja, aparece paralela al eje rojo. La línea de color verde se ve paralela al eje verde y la línea de color azul se ve paralela al eje azul. Sin embargo, si yo cambio de cámara y lo coloco en perspectiva, vea cómo la línea de color rojo se ve no paralela, en este caso, en el punto de vista que lo tenemos, pues se ve paralelo, pero si vamos a la vista de color, o la línea, perdón, de color verde, vea cómo la línea parece que hasta cierto punto se está uniendo hacia la parte de atrás. Es una vista en perspectiva. Y esto a veces puede provocar que nuestro dibujo, o al estar dibujando, nosotros veamos que no tiene lógica lo que estamos haciendo, las líneas se empiezan a ver torcidas. Entonces, por ese asunto es que yo prefiero trabajar con una proyección paralela para facilitar el uso de mis líneas nada más. Vea, dibujo una línea de color rojo, ¿sí? Si me voy por acá, aparece en el eje, ahí dice en el eje verde, incluso cada vez que yo esté dibujando van a aparecer esos textos, o en el eje de color azul, hacia arriba. Ahí está. Vea cómo ahora al orbitar nosotros tenemos esas 3 líneas. Esas 3 líneas se pueden convertir en planos, ¿sí? Ve ahí, tenemos entonces lo que es el ancho, la profundidad y la altura. Yo los puedo convertir en planos. Si, por ejemplo, selecciono el punto final del ancho, le doy clic y me voy hacia atrás en el eje verde, miren, me van apareciendo incluso coincidencias de medidas. Le doy clic, me coloco por acá y ahora aparece un plano. En ese plano, pues yo también puedo darle clic por acá. Me puedo colocar en el eje de color azul. Ahí aparece la coincidencia de medida. Cierro y ya tengo, mire, 2 planos. Estos planos pues tienen ancho y profundidad o tienen altura y profundidad. De esta forma yo puedo seguir trabajando mis dibujos e ir uniéndolos en determinados puntos. Mire, en el eje rojo, coincidencia azul, se coloca por acá. Si yo lo traigo hacia el frente, en el eje verde, busco su coincidencia hacia acá, doy clic y creo un sólido. ¿Sí? Ese sólido tiene ancho, tiene profundidad y tiene altura. Eso hasta cierto punto puede ser un poco difícil de utilizar. Yo puedo venir, utilizar la herramienta, ahora la nueva herramienta que vamos a tener aquí, borrar. El dibujo es un borrador. Borro. Y si yo quiero colocarle medidas a mi dibujo, mire, puedo borrar todo, ya no quedó nada. Entonces vamos acá, a nuestra herramienta lápiz. Vamos a hacer un plano que tenga ancho y que tenga profundidad. Al dar clic por acá, se recordarán ustedes que dejamos activa el poder observar
las medidas. Entonces, en la parte de abajo acá me aparece longitud. Entonces, yo vengo por acá y dice, bueno, ¿qué medida queremos nosotros tener? Y lo vamos a colocar 50. ¿50 qué? Metros. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una plantilla de metros. Presionamos Enter, vamos hacia atrás, vamos a darle también, démosle 25 metros, Enter, le damos nuevamente en 50 metros y cerramos con 25 metros. Vea cómo ahora tengo un objeto que mide 25 por 50 metros, que es básicamente el rectángulo que nosotros vamos a utilizar para dibujar. Eso en el eje rojo y eje verde. Pero, ¿qué pasa si estar buscando los ejes sería un poquito complicado? Yo puedo venir y colocar ciertas restricciones a la línea. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una línea de profundidad, aquí mire, ya no puedo ver el eje verde, ya no tengo el eje verde en ningún lado, pero al mover mi mouse, puedo ver cómo, mire, en el eje verde se colocó de color verde, pero ¿qué pasa si no lo encuentro? Yo puedo buscar en mi teclado, voy a buscar acá teclado en pantalla, y puedo buscar en mi teclado, por ejemplo, lo que sería eh, presionar el botón, ¿sí? Mire, en estos 4 que tenemos aquí, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, puedo presionar el botón hacia arriba. ¿Qué eje tenemos ahí? El eje azul de altura. Y se va a bloquear el eje de altura. Si yo presiono el lado derecho, se bloquea el eje del ancho, o si presiono el lado izquierdo, se bloquea el eje de profundidad o el eje verde. Entonces, mire, hacia donde quiera que yo me mueva está bloqueada la línea hacia el eje verde. Entonces, yo puedo presionar 25, Enter. Si ahora me quiero mover hacia el eje de ancho, ya sabemos, presionamos el botón que es hacia la derecha, bloquea el ancho, le damos 50. Nuevamente bloqueamos el eje verde 25, Enter, y nuevamente bloqueamos hacia el eje rojo, le damos 50, Enter, y tenemos el mismo dibujo. ¿Qué es lo que deseo explicar con esto? Que con las flechas de arriba, derecha, izquierda, yo puedo bloquear los ejes para poder realizar de alguna manera líneas únicamente sobre ese eje. Recordemos eso porque va a ser importante mucho más adelante cuando estemos realizando o utilizando otras herramientas. Entonces, ¿qué pasa si yo deseo, por ejemplo, desplazarme, pero se me va a hacer muy cansado venir y dar aquí en desplazar o venir aquí y dar aquí en orbitar? Se me pueda complicar eso. Yo puedo utilizar mi mouse. El scroll es la herramienta, la ruedita que tiene nuestro mouse, ¿sí? Que sirve para acercar y alejar. Sí, y nos estamos viendo, alejamos, nos acercamos. Y si yo presiono el scroll, por ejemplo, estoy aquí en mi herramienta de la línea, estoy trabajando, pero si yo presiono el scroll, automáticamente se va a activar lo que es orbitar. Mire, y puedo orbitar. Solo presionando la ruedita de mi mouse, que se llama scroll. Presionamos y orbitamos. Si adicional a eso, en mi teclado presiono lo que es la tecla mayúscula, mire, mayús, regularmente dice mayús o tiene una flechita hacia arriba, se presiona esa tecla y vuelve a presionar lo que es el scroll del mouse, ahora se va a desplazar. Entonces es importante que recordemos eso. Y para finalizar, solo deseo mencionar, para no hacer más extendido este video, lo que es la herramienta de empujar o tirar. ¿Qué es lo que va a provocar esta herramienta? Que nuestros objetos planos que tenemos acá le demos una altura. Mide 50 de ancho, 25 de profundidad y le quiero dar una altura de 40 metros. 40 metros, Enter. Ya tiene 40. Al siguiente una altura de 20 metros, Enter. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos en este video? Número 1, a seleccionar la plantilla.
Número 2, a seleccionar las herramientas. Y número 3, a poder trabajar con los ejes. Es importante que nosotros conozcamos estas 3 cosas para trabajar de manera correcta. Hasta ahí lo dejamos. Que tengan un excelente día. Nos vemos a la próxima.